acompaña al conductor, al columnista, periodista, José Ángel Di Mauro. José, ¿cómo estás? Esto es Noticias for You por Radio Rosario Clásica 90.7. Te saluda Julián Zapata, ¿cómo estás? Hola Julián, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿Todo bien? gracias. Todo bien, todo bien. Vi allí en un tuit tuyo cómo va la votación a favor en el tratamiento de la ley Omnibus. ¿Cómo está, cómo ves la situación del debate? Bueno, sí, lo que decíamos era que un poco el resultado de la votación, por lo menos en general, ya lo dejó en descubierto un poco lo que fue la votación que se dio hoy poco después de la una, cuando hubo un pedido de apartamiento, de mandar un pedido de Germán Martínez para mandar a comisión el proyecto, devolverlo a comisión para que seguir allí su tratamiento. Entonces finalmente fue rechazado por 149 votos, 149 votos contra 103, y claramente quedó entonces muy establecido de cuál es el número que va a resultar finalmente prevaleciendo a la hora de votar en general. No así en particular, esto no garantiza que la tenga fácil el gobierno después cuando sea el momento de la votación en particular. Hay muchos artículos que les va a costar imponerlos, pero bueno, esta parte, por lo menos la aprobación en general, se va a tener. ¿Cuándo? Bueno, habrá que ver, porque está un poco la idea que había prevalecido ayer de hacer un cuarto intermedio ahora a la medianoche, pero siempre en función de cómo viniera la cantidad de oradores. Yo estaba mirando recién, van mandando las listas cada tanto tiempo con el horario establecido, más o menos estimado, para que hable cada orador. Y por lo que veía, bueno, hay algunos, había mandado hasta las 10:30, vienen con un poco de atraso. Así que de todas maneras yo calculo que depende cómo será, o esa podrá haber sido la última lista, o habrá una lista más corta, pero habrá que ver cuántos son los que quedan para hablar, porque lo lógico sería entonces, si se sigue la idea un poco que habían mandado ayer, la de cortar a la medianoche y reanudar mañana a las 10 de la mañana. Y entonces, en ese caso, depende de la cantidad de oradores que quedaran. Yo calculo que a las 2, 3 de la tarde se podría votar en general, y después a partir de ahí arrancaría un tratamiento en particular, y ahí yo ya tengo dudas de que pueda haber otro cuarto intermedio, porque ahí sí necesitas mantener el quórum, y entonces todos los oficialismos son reacios a dejar de lado, a dejarlos ir a los diputados una vez que conseguiste el quórum. Entonces me parece que ya no había más cuarto intermedio. Y una sesión histórica porque dura 3 días y en donde se sacaron un montón de artículos de los que habían puesto o había elaborado el presidente Javier Milei. Y sí, terminó siendo Sí. terminó, fue al principio, ya se había acordado eso, que para solucionar un poco de lo que va a ser el debate en particular, que quedara claro qué artículos volaban, habían concedido, y bueno, terminaron sacando 161 artículos de un listado general que ya se le había reducido. Entonces quedó en 221 Sí. artículos esta iniciativa, y bueno, son como 400 que quedaron en el camino, 400 artículos, que de todas maneras me parece que no representa una derrota del gobierno, sino es una admisión de las circunstancias. Me parece que con toda lógica tiene que haber sido así, y bueno, resignar muchas de las cosas. Quedó más chica el articulado. Eso veremos si influye, afecta un poco a lo que va a ser entonces ese debate en particular, porque obviamente son muchos menos artículos. Yo recién se lo decía a un colega de ustedes, justamente el hecho de que a propósito de lo que va a ser el debate en particular, donde muchos dicen, bueno, va a durar 12 horas.
Y la verdad que si quedaron una cantidad de artículos, me parece que es bastante parecida a lo que es un debate de presupuesto. Y un debate en presupuesto, en general, el debate en particular dura 3, 4 horas, o sea que con la cantidad de artículos que quedaron, a mí me cuesta pensar que, como dicen por ahí, quedan 12 horas de debate, a menos que deliberadamente lo quieran alargar demasiado. Y obviamente hay cuestiones que involucran como la ley de pesca, la ley de minería y un montón de leyes más que afectan a los argentinos, algunas a favor, otros en contra, pero bueno, para mí es una decisión de solucionar ya el problema y de votar todo lo que sea necesario para seguir adelante. Claro, claro, bueno, esas cosas, la de pesca por lo menos Sí. se eliminó, o sea que en líneas generales todo lo que era incómodo, o casi todo, lo que era incómodo, voló Sí. Hay cosas que inclusive hay críticas de parte de la oposición dialoguista en haber volado de más cosas. Se da esa situación. Por ejemplo, le han dicho que la moratoria, que la eliminaron y bueno, no hacía falta, estaba bien. Pero bueno, y uno a lo mejor le da, o sea, hay muchos legisladores que dicen, bueno, la verdad que no daba como para que eliminaran todo el capítulo fiscal, o sea, porque se quedan con una ley bastante flaca en cuanto a recursos, o sea, se van a quedar con el relato de que lograron imponer una ley histórica y todo lo que quieran, pero en materia de recursos, bueno, tienen que empezar a empezar de nuevo, barajar y darlo de nuevo, porque bueno, tendrán que avanzar con una ley que tenga todo el capítulo fiscal, que la tendrán que volver a negociar, que será muy larga, que no, que imaginamos que no será tan mezclada con otras cosas. Y la verdad es que uno dice, bueno, es un poco la experiencia, ¿no? Pero me parece que eh, hubiera alcanzado y sería mucho más sencillo, por ejemplo, si el decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo, lo hubieran transformado en el camino, en vez de estar ahora con el tire y afloje que se está dando y que va a terminar con la justicia, y la justicia es muy probable que les termine fallando en contra y que en el camino les trabaron varias cosas del decreto, por ejemplo, lo más importante tal vez que era la parte de la reforma laboral, lo tendría que haber transformado ese decreto, ese mega decreto, en tres proyectos. Y tres proyectos para tratar en ordinarias. Y tranquilamente la mayoría hubiera avanzado. Esto hubiera sido un gesto y les hubiera ido mejor. Y ahora con esto, con lo que es la mega ley esta también, bueno, van a tener que después hacer una ley, van a tener que mandar todo lo que quedó en el camino, bueno, mandarlo en el transcurso del año. Eh, pero bueno, en definitiva, les van a quedar unas cuantas cosas que les sirven, por ejemplo, son el tema de las emergencias y las facultades delegadas no se las están concediendo en todos, pero en emergencias sí les han dejado bastantes. Así que bueno, es toda una experiencia que también va adquiriendo sobre la marcha este oficialismo que, recordemos, es el oficialismo más débil legislativamente hablando de la historia. 38 diputados, 7 senadores, y ya que mencionamos el Senado, hagamos referencia a que cuando se apruebe esto, que será mañana o pasado, tiene que pasar al Senado y ahí empieza todo de nuevo y los números están muy finitos en el Senado, así que es otra lucha, no es fácil, no es fácil el camino que tiene por delante. Y bueno, al no tener demasiado quórum o votantes a su favor, o la libertad avanza, se complica un poco, pero ya hubo sectores de digamos, afines al gobierno, por ejemplo, Juntos por el Cambio y otras coaliciones, que apoyaban parcial o totalmente la ley. Sí, 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 ha contado con ellos eso, esos bloques que son un poco dadores de gobernabilidad, Sí. han colaborado mucho, los han asistido, los vienen asistiendo y hasta en las formas los vienen acompañando, a pesar de que el oficialismo no hace mucho o el oficialismo, el gobierno más que nada, o el presidente.
los petardea bastante y la verdad es que no se entiende un poco la actitud, porque, por ejemplo, con determinados tweets, determinados argumentos, o sea, la verdad es que vos necesitas contar con aliados, de alguna manera, y bueno, los aliados estos que te están dando la posibilidad de la aprobación de estas normas, lo menos que tenés que hacer es malquistarte con ellos. No hablar de coimas, no hablar de extorsión, no retuitear cosas así. O sea que a mí me parece que es un poco un aprendizaje todo esto, pero también hay una infinita paciencia de parte de esos bloques dialoguistas que en realidad están tratando de hacerle las cosas más sencillas y es un poco por el hecho de que cuando uno busca las razones y dice, bueno, lo que pasa es que saben que comparten el electorado y que es lo que entonces ese electorado común que tienen es lo que les está pidiendo y les reprocharía mucho que no les concedieran esta chance ahora cuando todavía apenas se cumplieron 50 días de gobierno. Claro, se dice que en el gobierno el más dialoguista es Guillermo Francos, pero bueno, el resto de los ministros es muy difícil entablar algún acuerdo. Y bueno, lo que pasa que les está pasando, varios ministros desfilaron Sí, por el Congreso en esta. sí, sí. Y la verdad es que uno de ellos, uno que se quedó 6 horas, que fue dejó una muy buena impresión, bueno, ya no es más ministro, Guillermo Ferraro. Así que, de todas maneras, bueno, Patricia Bullrich, bueno, es una vieja conocida es como una propia para lo que lo que era Juntos por el Cambio, ¿no? Obviamente, y otros más. Pero el tema fundamental es que este es un gobierno donde tiene un liderazgo muy fuerte de parte de su presidente y el problema en todo caso es que no los empodera lo suficiente a aquellos que se presentan como los negociadores ante la oposición. Acá todo lo que tenés que hacer es negociar. Nadie le pide al presidente que se siente él a negociar, por lo menos por ahora no le están pidiendo, y entonces él lo que tiene que hacer es dejar negociar y avalarlos o decirles bien qué es lo que pueden hacer. Es un poco lo que pasó durante lo que fue todo este debate y con la oposición que iba dialogando con los líderes del gobierno y fundamentalmente que hablaban con Martín Menem y les pasaba eso, que no lo veían empoderado, o sea, veían que era una especie eh, de emisario al que que nunca les podía contestar, o sea, porque todo lo tenía que consultar. Entonces, la negociación se complica bastante cuando es así, pero bueno, este es el gobierno que está basado mucho en un liderazgo muy fuerte y que le cuesta construir consensos, que es lo que va a hacer, que es lo que va a necesitar para gobernar. Son 4 años, y bueno, con la fuerza del cielo no te alcanza. Claro, exactamente. Bueno, José, te agradezco por esta entrevista, por estos minutos y estamos en contacto. Bueno, fue un gusto, un abrazo y bueno, seguimos acá siguiendo el detalle de esta sesión histórica. Está muy bien. Un saludo. Gracias. Chao.